buenos días a todos. De parte del comité organizador de este segundo simposio les damos la bienvenida y les agradecemos también el acompañamiento en este tercer día de simposio. Le damos una cordial bienvenida a todos los presentes y también a los colegas invitados como expositores, y me acompañan en esta oportunidad para abrir la jornada de debates la doctora Menara Lube Guisardi, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y el doctor Santiago Álvarez, de la Universidad Arturo Jaureche y del Centro de Estudios de Antropología y Derecho, CEDEAD. Lamentablemente nuestra colega, docente de esta casa de estudios, nos comunicó que por razones de fuerza mayor no va a poder estar presente, ¿sí? Se trata de nuestra colega Lidia Schiavoni. Y bien, entonces les proponemos reflexionar, ¿sí? Y debatir cuestiones relacionadas con la violencia legal e ilegal, temática que convoca a esta mesa. Les recordamos que al término de las presentaciones, ¿sí? También vamos a disponer de un tiempo de un intercambio más directo, ¿sí? Para preguntas, comentarios, apreciaciones. Y bueno, entonces voy a ceder la palabra ahora a mis colegas, ¿sí? Y en primer lugar a Santiago, quien va a presentar una disertación titulada Reconceptualizando la violencia, la tensión entre conceptos locales y universales. Buenos días a todos. Brígida dijo que como el mío era un trabajo teórico, que vaya primero. Supongo que lo aburrido al principio, así después tienen una exposición un poco más interesante cuando ya están más cansados. Bueno, reconceptualizando conceptos de criminalidad y violencia, tensión entre conceptos locales y universales, es, como les dije, una presentación bastante teórica. Bueno, me interesa reflexionar sobre conceptos que buscan identificar fenómenos que tengan que ver con violencia y criminalidad en el campo de las ciencias sociales. Un poco la idea es reflexionar sobre las consecuencias que conlleva la utilización de un término y más que nada sobre la utilidad que pueda tener el uso de estos conceptos, especialmente si los consideramos universales. De hecho, podemos pensar que el de violencia en un cierto sentido lo es, y teniendo en cuenta especialmente la evidente polisemia de los mismos. Por último, me interesa la tensión entre conceptos locales y universales, teniendo en cuenta las otras características de un concepto. No nos tenemos que olvidar que un concepto de por sí significa generalización y abstracción para comprender un fenómeno. De hecho, mientras repasaba el texto, a veces en las críticas que se hacen a ciertos conceptos hay una cierta ingenuidad. Me hacía recordar un poco a la ingenuidad de los inductivistas, quienes afirmaban que para llegar a un entendimiento verdadero, este concepto de verdad de un fenómeno, bastaría con describirlo de modo adecuado y preciso. Ya Popper, incluso mucho antes que Kuhn, decía que, bueno, que cada concepto tiene evidentemente una carga que condiciona nuestra percepción del fenómeno. Decía que esto lo decía ayer repensando el texto porque no encontraba por ningún lado la cita, ¿no? Seguramente lo tomé de algún manual de metodología. Acá nos estamos ocupando en esta serie de charlas y de discusiones de la delgada línea roja que divide lo legal y lo ilegal. Más que esta delgada línea, yo también hablaría de esa zona gris, en donde hay todo tipo de relaciones y de encuentros y de intercambios, y donde definir lo que es legal y lo ilegal es siempre problemático. Y de hecho los conceptos trazan límites, tienen esta manía de trazar fronteras, y a veces esas fronteras están trazadas de un modo
claramente fuerte, y esto produce evidentemente dejar una serie de fenómenos en el medio. Con respecto al concepto de violencia, siempre la violencia fue vista como un concepto polisémico. Esto también es propio de los científicos sociales en la medida que cada uno va presentando su propio concepto y en la medida que estos conceptos se van alejando de tener un elemento en común, ¿no? Ya Paul Helas consideraba que la violencia no era un concepto sociológicamente útil, y lo que nos importa tal vez más, que solo tenía valor dentro de un contexto social determinado. Fuera de ese contexto social que lo originaba, el concepto perdía valor. Teófilos Rifiotis y Natalia Castelnuovo también, en un sentido similar al de Helas, consideraba que el término se transformó así en un significante vacío, un artefacto capaz de condensar múltiples significados y situaciones. Es que su campo semántico tiene una regla deformativa, su creciente expansión. La aparente unidad del término resulta de una generalización implícita de los diversos fenómenos que ella designa siempre de modo homogeneizador, exterior y negativo. Y ellos sugieren hablar de, en el caso de violencias en plural. Desde nuestro punto de vista, referirnos al término de modo plural significa afirmar la heterogeneidad y no circunscribirse a una tipología. José Garriga y Gabriel Noel también también hablan de este fenómeno de expansión y utilizan otro concepto que es el de inflación, la inflación del concepto violencia. La metáfora es muy buena, no es necesario hacer ninguna relación directa con la moneda para no angustiarnos tan temprano en la mañana, pero claramente en la medida en que aparecen una serie de conceptos cada vez más amplios, se pierde un poco el peso específico del mismo. Al mismo tiempo aparecen algunos conceptos que tienden a considerar que todo es violencia, ¿no? Dentro de este marco, podemos decir, inflacionario, ¿no? Desde una cierta perspectiva, parecería que toda acción social que implique contacto físico o comunicación verbal puede ser violenta. La violencia basada en género es todo ataque contra una persona como consecuencia de su posición desventajosa dentro de un sistema social dominado por el hombre. O podemos pensar en el concepto de violencia simbólica, tan utilizado hoy en día, de Bourdieu y Passeron. Se trataría de la imposición por parte de sujetos dominantes a los sujetos dominados de una cosmovisión, roles sociales específicos, categorías cognitivas y estructuras mentales, con una visión muy específica al sistema educativo. A mí siempre me impresionó el éxito del concepto de violencia simbólica, que aparece en infinidad de trabajos y en infinidad de contextos específicos, a pesar de alejarse tanto de otras nociones de violencia, pero además porque existe un concepto que es el de dominación, que ya planteaba Marx y que me parece que aprehende casi completamente este concepto nuevo de violencia simbólica, o nuevo en ese momento. ¿Puede un concepto ser aplicable a diversas culturas? Esta es una discusión también importante cuando hacemos nuestras investigaciones. Lo que en una cultura es percibido como violento, en otras no necesariamente lo es. Podemos pensar, por ejemplo, disculpen la antropología clásica, entre los Nuer, Evans Pritchard nos habla de que
prácticamente niños, juegan con brazaletes con púas y se golpean. La violencia doméstica en las comunidades andinas, por lo menos tal cual las describe Olivia Harris, o Deborah Poole, o Penny Harvey, plantean cierta violencia doméstica como necesaria en la reproducción y como visualizada como positiva para la fertilidad. Es interesante porque, y en esto estoy de acuerdo con David Riches es uno de los que plantea la posibilidad de que exista un concepto transcultural de violencia y sin embargo apunta a la discusión con conceptos específicos, a la discusión sobre cómo se percibe en cada contexto específico la violencia, en definitiva a una relación entre lo ético y lo émico. Y Riches hace mención, y esto nos relaciona mucho con algunos de los elementos que hemos visto de algunas de las propuestas presentadas, hace mención a el concepto de violencia en el mundo anglosajón. La violencia en el mundo anglosajón está relacionada con la ilegalidad. Entonces, el uso de la fuerza por parte del Estado, si queremos tomar la definición de Weber, ¿no?, el monopolio de la violencia legítima, bueno, no sería considerado violencia por parte del mundo anglosajón. Si el Estado actúa siguiendo la legalidad, sería considerado completamente legítimo y al mismo tiempo como no violento. Entonces, acá nos está marcando cómo la violencia, y agrega además, en el mundo anglosajón está asociado a inaceptabilidad, bestialidad incluso, irracionalidad, bestialidad en cuanto a a relacionar este tipo de actos con la animalidad. Algo muy parecido también podemos decir en las críticas que se hacen a, por ejemplo, los comportamientos de barras bravas en el fútbol argentino por parte de los periodistas deportivos, sin ir más lejos, ¿no?, para pensar en periodistas que tienen fundamentalmente un sentido común no tan politizado. Bueno, para poder hacer uso de un concepto transcultural, nos dice Riches, tendríamos que rescatar esta visión étic-émic, esta posibilidad de ver el punto de vista del observador y el del observado. Y Riches nos habla de la posibilidad de un núcleo general de significado. Define también a una violencia desde el punto de vista transcultural como una resistida producción de mal. Ahora bien, ¿por qué me parece que es interesante pensar en una visión transcultural? Porque todos los conceptos tienen estas características, a menos que estemos hablando de conceptos nativos. Todos los conceptos creados por los científicos sociales tienen este elemento generalizante y también tienen esta pretensión de ser aplicados a otros contextos. En todo caso, esa aplicación tiene que ser una aplicación crítica, entendiendo si estamos forzando esa aplicación y si no funcionan, o si realmente podemos utilizarlos, aunque sea analógicamente. Y en este sentido también me gustaría dirigirme a algo que plantea Michel Mise, o dos conceptos a los que hace referencia Michel Mise, de los que hemos hablado ya en la presentación de este libro que próximamente, no se sabe cuándo saldrá a la imprenta, y que hemos presentado con un poco de anticipación. El concepto de Michel Mise de sujeción criminal es un concepto que nace justamente de un intento de comprender una situación local, las particularidades del tráfico de drogas en Río de Janeiro, y tiene primero, tiene una relación con otros conceptos que podríamos considerar, de nuevo, yo diría entre comillas, como universales. Por ejemplo, el de estigma o el de rótulo.
Ahora, este concepto hace un proceso social por el cual se disemina una expectativa negativa sobre individuos y grupos, haciéndonos creer que esa expectativa es no solo verdadera, sino también constitutiva, parte integrante de su subjetividad. Entonces, estos grupos que son considerados como peligrosos, como delictivos, como criminales, no tienen solamente un atributo desacreditador, como el estigma, que en realidad es una especie de consecuencia no buscada de un proceso de etiquetamiento, al etiquetarlo como un comportamiento desviante. Lo que nos dice Mises es que en la sujeción criminal el crimen es reificado, y al ser reificado está encarnado en una serie de sujetos que son considerados de por sí los autores o potenciales autores de ciertos crímenes. Es decir, el concepto pone un énfasis en la relación social y en particular en las expectativas sociales por encima del etiquetamiento. El otro concepto del que habla Mises es el de mercancía política y comporta una serie de prácticas de intercambio, pero que están llevadas a cabo en relaciones asimétricas de poder. Y también no se trata de trabajar solamente con el concepto de mercancía o de intercambio, sino con un intercambio económico manejado por la dominación política. Lo importante de esto es que en ambos casos nos encontramos con conceptos que son nacidos de situaciones específicas, etnográficas, y que tratan de comprender una realidad particular. Pero al mismo tiempo, estos conceptos, de hecho lo estuvimos hablando ayer, tienen un éxito social, digamos, entre científicos sociales en Brasil y también lo está teniendo en el Cono Sur. Es decir, yo diría que tienen una pretensión de universalidad, una pretensión de ser utilizados más allá de las características específicas que le dieron nacimiento. De hecho, es lo que estamos haciendo en nuestros trabajos. Discutimos conceptos, buscamos su adecuación o inadecuación. Entonces, en esta pretensión existe lo transcultural, existe la posibilidad de pensar lo universal. Por supuesto, siempre, y con esto termino, voy a considerar que esta universalidad siempre tiene que ser vista en un análisis crítico, siempre tiene que ser vista en relación a nuestra realidad analizada y siempre podemos, en definitiva, rechazarlo, aceptarlo parcialmente o simplemente discutirlo para dejarlo de lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Pasamos ahora a la presentación de Menara, ¿sí? Quien compartirá algunas reflexiones y producto de un trabajo colectivo junto a otros colegas. El trabajo que será presentado, ¿sí?, es de coautoría junto a Eleonora López, Felipe Valdebenito y Esteban Nasal. Así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera, antes de iniciar, agradecerle a Brígida por la oportunidad de ser parte del seminario. Es la primera vez que estoy en la Universidad de Misiones y en Posadas. Estoy súper contenta de conocer esta frontera porque me permite establecer muchos contrastes con las fronteras en las que he estado trabajando, que son fronteras desérticas, ¿no? Es como todo lo contrario de lo que hay acá, ¿no? Ver una frontera en un río para mí es una cosa fenomenal, ¿no? Pero bueno, y también agradecer a la organización porque hoy día es el día 25 de noviembre en el que se rememora, ¿no?, el Día de la No Violencia a las Mujeres internacionalmente. Es el día en que en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, en los años 60, asesinaron a 3 mujeres hermanas militantes, ¿no?
Y esta es una fecha importante para los y las investigadoras del feminismo, porque fue el primer consenso del primer Congreso de Feminismo de América Latina y Caribe en el año 81, fue estipular esta fecha como una fecha para hablar de violencia de género y no olvidar, ¿no? Entonces, así que también estoy contenta de poder hablar de esto hoy día, ¿no? Es una fecha significativa. Bueno, el trabajo que yo les voy a presentar es uno de los resultados de un proyecto de investigación bastante más ambicioso, un proyecto de 3 años que yo dirigí entre fines de 2012 y fines de 2015 y que contó con el financiamiento del CONICIT, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile. Este proyecto comparaba o pretendía comparar la experiencia de las mujeres migrantes peruanas en 4 ciudades chilenas, 2 de ellas situadas cercanas a la frontera con el Perú, en el norte de Chile, las ciudades de Arica e Iquique, y 2 de esas ciudades situadas en el centro del país. Y este proyecto, que era muy megalomaníaco, ¿no? Un desafío para hacer etnografía comparativa de territorios tan distantes y tan diferentes entre sí, contó con un equipo de 16 investigadores a lo largo de estos 3 años, ¿no? Y nosotros, aunque el proyecto terminó hace casi un año, seguimos escribiendo, estamos produciendo ahora mismo los resultados, porque ha generado mucho material, ¿no? Y bueno, y como decía la presentadora, el trabajo que yo les voy a presentar también es parte de ese trabajo colectivo y hemos trabajado en este material específico 4 investigadores, ¿no? El título de la comunicación puede parecer un poco enigmático, ¿no? O quizás un poco faraónico, pero yo espero que con los ejemplos etnográficos y con los relatos de las mujeres que voy recuperando a lo largo de la comunicación pueda ir dilucidando por qué estamos hablando de trayectorias de la violencia, por qué estamos denominando esas trayectorias como liminales, ¿no? Y por qué estamos hablando de una contradicción entre, por un lado, la ilegalidad jurídica de la violencia de género y la legitimación social de esta violencia, ¿no? Sacar la frontera no es solamente entre legal y ilegal, entre legítimo e ilegítimo también. Bueno, y para dar coherencia a esos debates, yo lo que quisiera hacer en mi presentación son 4 cosas, ¿no? ¡Ay, qué pena! No se ve la foto. Oh. Ay, no se ve, no se cargó la foto. Pero era de la otra diapositiva. Pero bueno, lo que quisiera hacer son 4 cosas, ¿no? En un primer momento quisiera reconstruir un poco este contexto de investigación que da origen a este trabajo, que es la frontera chileno-peruana, que se sitúa entre la ciudad chilena de Arica y la ciudad peruana de Tacna. Y quisiera reconstruir un poco la historia de este contexto, más que nada para señalar cómo la construcción de esta frontera nacional genera unos patrones históricos, unos patrones diacrónicos de violencia de género. Entonces, la violencia de género en ese territorio no es un fenómeno que se puede entender con una mirada sincrónica, porque ello tiene que ver con la forma como se construye militarmente esta frontera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, yo lo que quisiera hacer es presentarles un panorama sintético de la experiencia de vida de las mujeres peruanas transfronterizas del lado chileno de la frontera, en la ciudad de Arica, para señalar las vulneraciones socioeconómicas y las violencias de género que ellas viven en este lado chileno de la frontera. En tercer lugar, voy a cruzar la frontera hacia el otro lado, voy hacia el lado peruano de la frontera y quiero reconstruir la trayectoria de vida de estas mujeres para recuperar las historias de violencia en origen, ¿no? Pero específicamente las historias de violencia en el marco de los hogares de origen de estas mujeres, de las familias de origen de estas mujeres. Y finalmente, en un cuarto momento, quisiera tejer algunas de las interpretaciones teóricas y de nuestras conclusiones sobre este fenómeno de la violencia transfronteriza, ¿no? Bueno, empezamos entonces hablando del contexto. Arica, ahí en el mapa ustedes pueden ver ahí en el finalito, en la frontera, Arica es la última ciudad de Chile antes de llegar a la frontera con Perú. Está a 18 kilómetros de la frontera. Es una ciudad costera, está en la costa del Pacífico y es un puerto, y es la capital de la región chilena de Arica-Parinacota. Esta región chilena de Arica-Parinacota, al norte colinda con Perú, al nordeste con Bolivia, ahí ustedes ven ahí arriba que está el tripartito, que es la triple frontera andina entre Chile, Perú y Bolivia, y al sur esta región colinda con otra región chilena que se llama Tarapacá. A su vez, más al sur, Tarapacá está seguida de la región chilena de Antofagasta. Estas 3 regiones, Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, constituye un territorio que tiene un nombre popular en Chile, que es el Norte Grande chileno. Es popularmente conocido como el Norte Grande chileno. Son unos 2.500 kilómetros en línea recta y es el territorio del desierto de Atacama,
¿no? Casi todo el desierto de Atacama está en estas 3 regiones chilenas. Este territorio tiene una particularidad, que es que este territorio no era chileno, fue anexado al Estado chileno después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Además tiene otra particularidad muy importante, es el principal enclave minero de Sudamérica. Tarapacá y Antofagasta son las 2 principales regiones productoras de cobre del mundo y juntas producen el 40% del Producto Interno Bruto chileno. Entonces son regiones muy masculinizadas por las labores de la minería. Hay un intenso trabajo minero industrial de larga escala internacionalizado en esta región. Arica no tiene minería de larga, Arica Parinacota no tiene minería de larga escala. Produce los alimentos que alimentan las zonas de minas que están más abajo, ¿no? Bueno, del lado peruano de la frontera tenemos la ciudad de Tacna. Tacna es la última ciudad peruana antes de la frontera con Chile y está a 50 más o menos kilómetros de Arica, pero está a unos 30 y tantos kilómetros de la frontera con Perú. Tacna es una ciudad bastante más viva y bastante más dinámica que Arica. Arica es una ciudad un poco muerta, ¿no? Tacna tiene más de 300.000 habitantes y tiene mucho dinamismo comercial porque hay una zona franca ahí, la zona Sofra, zona franca de Tacna, que fue creada en 2006 y que es uno de los enclaves. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Con una metralleta. Bueno, la Sofra es uno de los enclaves de recepción del comercio chino con Sudamérica. Entonces es un puerto de entrada de mercancías chinas. Entre Tacna y Arica se calcula que hay más o menos unos 6 millones, 7 millones de cruces humanos anuales. O sea, es una frontera muy transitada, ¿no? Una zona de mucha circularidad migratoria. Pero esta circularidad no es un fenómeno reciente. En los territorios del Atacama nosotros tenemos una historia de circulación entre las ciudades que están en la costa y las ciudades que están adentro del territorio en el altiplano, que tiene por lo menos 10.000 años de edad, o eso dicen los colegas arqueólogos, ¿no?, que lo estudian. Y es que la vida en el desierto demanda que uno vaya migrando a través de las plataformas orográficas del desierto para sobrevivir, porque no es posible estar todo el año en una sola altura, porque las condiciones climáticas no permiten ni el plantío ni la supervivencia. Entonces hay una historia de circularidad de los pueblos que han habitado el Atacama que es muy antigua. Y esa circularidad se mantuvo bastante intensa también en la colonia, ¿no? Entonces cuando se descubrieron las minas en Potosí, que está en el antiguo Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no? La plata de las minas de Potosí se exportaban por el puerto de Arica y estas ciudades de la costa alimentaban las ciudades mineras del interior del Alto Perú. Entonces ahí hubo un ciclo de comercio muy intenso. Y aquí viene una particularidad importante para la cuestión de género, que es que este comercio de víveres y que alimentaba las minas ha sido predominantemente femenino desde el siglo XVI. Entonces nosotros estamos hablando de territorios que tienen una tradición de la circulación migratoria femenina y del empoderamiento comercial femenino, si se quiere, que tiene por lo menos 4 siglos de historia, ¿no? Pero esto ha sido duramente atravesado por la Guerra del Pacífico, ¿no? De hecho, la configuración de Tacna y Arica también ha sido atravesada por la Guerra del Pacífico. Arica fue el puerto de Tacna desde 1573 hasta 1929. Ellas eran ciudades siamesas, pero fueron separadas en 1929 después de 45 años de litigio en el que el ejército chileno ocupó esas 2 ciudades y se peleó con Perú por la soberanía de estas ciudades, ¿no? Entonces, en 1929, después de 45 años de litigio, se decidió que Tacna sería peruana y Arica sería chilena, ¿no? Y se firmó la frontera. Este litigio es uno de los resultados de la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre 1879 y 1883. Enfrentó Chile a Perú y Bolivia justamente por el interés de ocupar esos territorios mineros del desierto del Atacama. Chile ganó el conflicto, terminó como nación victoriosa e incorporó todo ese territorio a su geografía nacional, 2.500 kilómetros en línea recta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué me estoy devolviendo a esta historia, ¿no? Porque no es posible entender la violencia de género en esa frontera hoy sin entender el pasado colonial y esta guerra. En el marco de la guerra, 2 estructuras simbólicas muy importantes se convirtieron hegemónicas a través de esta victoria chilena. Por un lado, la ideología de que existe una diferencia racial entre chilenos por un lado y peruanos y bolivianos por otro. Esa es la ideología que, digamos, legitimó la campaña militar chilena
en la cual se habla de peruanos y bolivianos como indígenas, paganos, bárbaros e incivilizados. Ese es el discurso oficial del Estado chileno, que siguió como discurso oficial hasta el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahora son más pulidos, no hablan abiertamente, pero se sigue pensando en eso como estructura de entendimiento, ¿no? Como paradigma étnico. La otra estructura del entendimiento que la guerra construyó en estos territorios es la violencia legítima de género del ejército y del Estado chileno en contra de las mujeres peruanas y bolivianas, especialmente si son indígenas. Porque en el marco de la campaña militar de ocupación del territorio del Atacama, el ejército chileno violó sistemáticamente, como orden de los altos mandos, violó sistemáticamente a las mujeres indígenas peruanas y bolivianas. Era parte de la estrategia de guerra. Cuando se terminó la guerra, esta estrategia de violaciones prosiguió por 50 años más en el marco de la política de nacionalización de estos territorios que se llama la política de chilenización, una política estatal que operó por 4 décadas, 5 décadas más o menos, ¿no? Entonces, hasta 50 años después de la guerra, los chilenos del ejército siguieron violando a las mujeres indígenas peruanas y bolivianas en esos territorios. Bueno, desde 1990, estos imaginarios de la guerra y de la construcción de esta frontera se están agudizando en este territorio del Norte Grande porque ha aumentado la migración peruana y boliviana hacia esos territorios. Y ha aumentado en partes por el boom de la industria minera chilena en estos territorios, que ha empezado un ciclo de expansión industrial, en parte por la vuelta a la democracia de Chile, ¿no? Y en parte también por el dinamismo comercial de las dos zonas francas que están en la costa del Pacífico, la zona franca de Tacna, que ya les conté, y la zona franca que está en Iquique, la capital de Tarapacá. Entonces hay un circuito comercial muy intenso y que es predominantemente femenino, como en la colonia, ¿no? Y esta migración transfronteriza peruana y boliviana es también predominantemente femenina, es feminizada. En la ciudad de Arica, las mujeres peruanas son un colectivo migrante muy importante y ellas protagonizan experiencias circulatorias que son biomultinacionales, viven entre Perú, Chile, Bolivia y a veces también entre Argentina, están circulando en este territorio. Y ellas trabajan en actividades comerciales, las lícitas y las ilícitas. Hay un tráfico de mercancías y de ropa usada muy interesante en este territorio. Son también las principales trabajadoras de los servicios domésticos en la ciudad de Arica. Además, son protagónicas del tráfico de drogas, sobre todo de pasta bases, y también son protagónicas del trabajo en los valles productivos de Arica. Son 2 valles productivos. Bueno, ahí ya llego a la segunda parte de la charla. Uy, qué pena, porque todas estas diapositivas tienen fotos, que son fotos de las mujeres que hicimos de la etnografía visual. San Tomé, ¿no? Pero dejemos la filosofía escolástica, por favor, ¿no? Avancemos un poco, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XIX. No sé si están todas, algunas, ¿no? Pero bueno, de todas las formas, después puedo mandar el PowerPoint para que ustedes vean las fotos, ¿no? Bueno, interesados en entender esta experiencia de las mujeres peruanas, nosotros desarrollamos entre 2012 y 2015 una investigación etnográfica comparada, ¿no? Que fundía 2 estrategias metodológicas, ¿no? 2 formas de hacer etnografía. El Extended Case Method, la metodología del caso extendido, que fue desarrollada por Max Gluckman en el Rose Livingstone Institute de Sudáfrica, y la etnografía multisituada, ¿no? No me va a dar el tiempo para entrar en detalles sobre esta estrategia metodológica, pero fue toda una aventura porque es muy difícil proponer estructuras de comparación de territorios tan complejos, ¿no? Entonces fue toda una apuesta del proyecto esta comparación. Pero sí quería mencionar muy rápidamente, para que ustedes se sitúen en los datos que les voy a presentar, que nosotros hicimos entrevistas, etnografía, entrevistas en profundidad, 87 entrevistas en Arica, de las cuales 32 son historias de vida de las mujeres transfronterizas peruanas. También hicimos un survey, una encuesta cuantitativa a las mujeres transfronterizas, cartografías de los desplazamientos de las mujeres y una etnografía visual de la experiencia de ellas en el eje transfronterizo, ¿no? Bueno, y los resultados de nuestra investigación fueron bastante sorprendentes porque delinean una realidad transfronteriza femenina en Arica que está caracterizada abruptamente por la vulnerabilidad socioeconómica y por la violencia de género, y además por un ambiente social que legitima estas cosas de forma muy naturalizada. ¿A qué me estoy refiriendo, no? Entonces, por ejemplo, las migrantes en Arica estaban expuestas a condiciones de mayor vulnerabilidad documental que sus connacionales en las otras ciudades de estudio en Chile.
Un 60% de las mujeres que nosotros encuestamos en Arica estaban irregulares documentalmente. Y en las demás ciudades, en ningún caso, este porcentaje pasó de 20%. En segundo lugar, las ocupaciones laborales de las mujeres eran bastante más precarias en Arica que en las otras ciudades chilenas. Comparándose los nichos laborales, entonces, por ejemplo, las mujeres empleadas en el servicio doméstico en Arica y en Valparaíso, Santiago o en Iquique, las mujeres de Arica cobraban mucho menos por las mismas funciones. Además, un 42% de las mujeres en la frontera trabajaba en negro, sin ninguna formalidad laboral, y eso las exponía a procesos de explotación laboral bien agudos. Y un 67% de ellas trabajaba más que la jornada máxima permitida en Chile, que es 45 horas semanales. Además, en el control fronterizo del lado chileno, el control fronterizo chileno se llama Chacayuta, en el control fronterizo nosotros observamos, y las mujeres también nos narramos, muchas violencias policiales hacia esas mujeres. Entonces las mujeres eran zarabandeadas por los policiales de investigación, eran detenidas por su aspecto indígena, y muchas de esas mujeres eran rebotadas hacia el lado peruano de la frontera, incluso teniendo los documentos. Entonces, por ejemplo, se les pedía que comprobaran que no eran traficantes, un trato muy violento, ¿no? Y totalmente discrecional, que además está garantizado, protegido por la legislación chilena, que garantiza la discrecionalidad al trato a los extranjeros. La legislación migratoria chilena es de Pinochet, del 75, todavía no se reforma, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, las mujeres nos relataron, y también lo hemos visto, que ellas eran paradas por la policía de investigación e enredadas documentales en la ciudad, en las plazas, en las calles, y en estas paradas este mismo trato de la frontera se repetía en el espacio urbano. Entonces, a las mujeres indígenas las maltrataban, con violencia, las llevaban arrestadas sin orden, sin razón, sin ninguna salvaguardia jurídica, y las rebotaban a la frontera con documentos, sin documento no importaba. Total discrecionalidad. En quinto lugar, las mujeres también recibían trato abusivo por parte de las instituciones del Estado en otros ámbitos. En los servicios públicos de salud, por ejemplo, en el hospital público, el único hospital público de Arica, nosotros hemos observado casos de violencia, como por ejemplo, en la salud pública chilena. La salud pública es pagada en Chile, ¿no? Pero las mujeres en situación de vulneración económica no tienen que pagar por los servicios, especialmente los servicios relacionados al parto. Y nosotros acompañamos el caso de una mujer que fue retenida por la dirección del hospital, aprisionada dentro del hospital porque dio la luz, no tenía dinero para pagar su parto porque era vulnerable económicamente, y el director del hospital la mantuvo 2 semanas arrestadas dentro del hospital. Entonces, es este tipo de violencias que estamos hablando, ¿no? Lo mismo, pasaban cosas así en las escuelas y en las reparticiones donde las mujeres tramitaban sus documentos de residencia. Además, tratos racistas, xenófobos y misóginos eran muy comunes por parte de los empleadores chilenos, especialmente si eran hombres, a esas mujeres, y lo hemos observado en los lugares de trabajo, y las mujeres también lo relataron. Bueno, con todo, si para nosotros este cuadro de vulneraciones, para los investigadores, nos parecía muy extremo, cuando nosotros hablábamos de esto con las mujeres, ellas nos decían que eso no era extraño para ellas, ¿no? Y que no era diferente en intensidad, o que no era raro, porque ellas estaban acostumbradas a vivir cosas tan violentas también del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, esto nos causó una cierta impresión, y empezamos a rastrear o a prestar la atención en lo que pasaba en las trayectorias de estas mujeres. Es decir, ¿cómo se produce un sujeto que piensa que ese estado de cosas es normal, que se merece ese tipo de violencia, ¿no? Empezamos a preguntarnos cómo se genera eso. Ahí ya llego a la tercera parte de mi comunicación, ¿no? Cuando indagamos a las mujeres sobre su experiencia pasada de violencia, el 38% de ellas nos dijo que sufrió violencias, agresiones físicas en su familia nuclear, en su familia originaria en el Perú. El 28% de estas mujeres nos hablaban que los hombres de su familia perpetraban esas violencias. Y nos fueron narrados 5 casos de violación por parte de los miembros masculinos de la familia. 16% nos dijo que las violencias eran por parte de las mujeres, ¿no? Pero no hubo ningún caso de violencia sexual por parte de mujeres. Al mismo tiempo, el 25% de las mujeres nos contó que sus parejas en Perú las agredían físicamente, y entre ese 25%, 6 casos de violación. En el lado chileno de la frontera, las violencias de género parecían remitir. Solo el 8% de las mujeres nos hablaban de violencia de género intradoméstica del lado chileno de la frontera. Y además, el 19% de las mujeres que encuestamos nos hablaron que habían sido donadas entre 1 o 5 veces en la infancia para trabajo esclavo.
donadas a terceras familias, ¿no? Y en el marco de estrategias de compadrazgo, y siempre por la figura masculina. Es el padre quien tiene el derecho de donar a la hija mujer, y los hijos hombres no se donan, solo las mujeres. Bueno, aunque sea reduccionista, tipificar de una forma muy cerrada este cuadro de violencia, sí, a través de las entrevistas cualitativas uno llega a construir, digamos, una conformación que nos permite entender las características principales de este cuadro en origen, ¿no? Y quiero hablarles de 4 características de este cuadro de violencia. En primer lugar, la primera de las características tiene que ver con que las mujeres nos están hablando en las entrevistas de ambientes familiares que en realidad se estructuran alrededor de la violencia masculina. En esos ambientes se generalizan y naturalizan los abusos en contra de la figura femenina, madres, abuelas, tías, hermanas y las propias mujeres entrevistadas. Ahí les pongo algunos fragmentos de las entrevistas que van ilustrando lo que estoy diciendo. No voy a leerlo entero porque si no les mato de aburrimiento, pero sí quisiera solo subrayar algunas partes que son más ilustrativas de lo que estoy contando, ¿no? En este caso ahí nos cuenta Heidi, todos los nombres son seudónimos. Las mujeres eligieron además su seudónimo. Hicimos un ejercicio de que ellas eligieron una segunda personalidad. Entonces, Heidi nos cuenta ahí cómo su padre, que era alcohólico, llegaba todos los días emborrachado y pegaba a la madre y después pegaba a todos los hijos del mayor al menor en secuencia con una correa, y que lo hacía sistemáticamente todos los días y que lo hizo hasta morir, toda la vida. Bueno, además esta violencia, esos abusos, como ustedes ven, se ejercen también a los hijos hombres, pero pasa algo, en la medida en que los hijos crecen, estas violencias ya no son legítimas hacia los hijos hombres, y cuando son mayores asumen esta potestad de poder pegar a las otras mujeres de la familia. Entonces hay una cadena sucesoria de la violencia que pasa de padre a hijo, ¿no? Y además esta cadena sucesoria también se disponibiliza a los allegados de la familia, porque pasa, por ejemplo, a los maridos o padrastros, ¿no? A los maridos de las madres de las mujeres. Y aquí el relato de la guerrera, que nos cuenta cómo su padrastro, el segundo marido de su madre, la pegaba a la madre, la pegaba a ella, le violó a ella y la pegaba y violaba a la hermana. Y era tanta la violencia con la hermana que la hermana quedó tartamuda y quedó con invalidez psiquiátrica. Y de hecho, cuando yo conocí a la guerrera, ella cuidaba a la hermana, tenían edades parecidas y la hermana era como era la cuidadora de su hermana, ¿no? Que quedó invalidada. Bueno, en segundo lugar, la institucionalización de estos patrones de violencia masculina genera un ambiente del que las madres de las entrevistadas no logran disociarse, ¿no? Entonces, entrampadas en esa suerte de perversidad masculina, las madres terminan reproduciendo con las hijas parte de estas violencias y son importantes en la reproducción de esta violencia. Aquí el relato de Diana, que nos cuenta cómo su madre la pegaba sistemáticamente a ella y sus hermanas mujeres solamente, ¿no? Y nos cuenta cómo llegó incluso un día a dejarla sin conciencia y pisar el cuello en el piso, casi la mata. Y después dice, pero eso porque te estoy contando solo las cosas leves, solo lo más ligero que hace ella, ¿no? Bueno, en tercer lugar, esta violencia también tiene otra característica importante, que es que este dominio masculino se repliega en el control del cuerpo de las mujeres, y eso aparece en un control de las capacidades reproductivas y productivas de las mujeres, ¿no? Con control corporal. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, cuando los hombres pierden el control sobre la sexualidad de las hijas o mujeres, se legitima que estos hombres ejerzan violencia en contra de estas mujeres. Ahí en el caso de Lolis, ¿no? Lolis cuenta cómo descubrió que estaba embarazada, vivía todavía en la casa de sus padres, era chica, menor, y le va a contar a su padre, y en este día su padre la pega a patadas, luego con un chicote, también la deja destruida, y no satisfecho cruza la calle y hace lo mismo con el chico que la había embarazado a ella. Pero también se nota este mismo tipo de patrón de control masculino en el control productivo de las mujeres, y eso aparece, por ejemplo, en la donación de mujeres para trabajo esclavo, sentando, para usar una jerga antropológica clásica, sistemas totales de prestación, ¿no? Entre la familia y otras familias que pasan a ser familias en compadrazgo. Y ahí las chicas son donadas y tienen que tratar a estos receptores como madrina y padrino, lo que es muy cruel, porque estas madrinas y padrinos ejercen mucha violencia en contra de estas chicas. Y ahí el relato de Soledad, que nos cuenta cómo a los 10 años, ella trabajó en el campo a partir de los 5 años de edad, pero no sabía hacer las labores domésticas, y su padre la donó a una casa para labores domésticas,
y en esta casa la madrina la echa la comida hirviente, porque le dijo que no sabía preparar bien la carne, y la quema entera. Y cuando me entrevistó todavía tenía, es decir, quedó con las cicatrices de la quemadura, ¿no? Entonces dice ahí en su relato que de a poco, entre paliza y paliza, fue aprendiendo a hacer las labores del hogar, a coser, cocinar y limpiar. Bueno, último punto de la descripción de estas violencias, ¿no? Hay un detalle que no es un detalle menor, y que es un matiz que es etnográfico, que es importante rescatar, y es que las madres de estas mujeres no son tácitamente reproductoras solamente de esta violencia. Ellas también constituyen, junto con las hijas, unas estrategias de resistencia y solidaridad que están entrecruzadas por el reconocimiento mutuo, porque ellas comparten la conciencia de estar sufriendo un proceso de abuso en el marco del hogar. Y acá pasa algo muy interesante a contracorriente de la teoría feminista de las migraciones, y es que la maternidad aparece como un elemento potente de identificación de las mujeres. La mayor parte de la teoría feminista de las migraciones habla, y del estudio de las mujeres fronterizas, habla de la maternidad como un agravador de la subordinación femenina, ¿no? Y en el caso de las mujeres con las cuales nosotros trabajamos, la maternidad era el principal eje estructurante de reconocimiento y resistencia en el núcleo del hogar. Y aquí una vez más el caso de Diana vuelve a ser paradigmático, ¿no? Recuerden Diana, la chica que la madre la pisaba al cuello, ¿no? Diana cuenta cómo se descubrió también embarazada, soltera, en la casa de sus padres, y cuando la madre de Diana reconoce su embarazo, este embarazo hace que la madre le ofrezca un apoyo en contra de la violencia de los padres y hermanos que habían decidido pegarla hasta que abortara. La mamá entonces dejó de pegar a Diana y pasó a ayudarla porque estaba embarazada. Y este reconocimiento genera un ciclo, porque la propia Diana, que al principio ejerce violencia en contra de su nene, porque le pega a la barriga, intentando también abortar, cuando se da cuenta de que lo que lleva adentro es una mujer, pasa a ofrecer este mismo reconocimiento a su hija mujer que lleva adentro. Entonces es un ciclo, ¿no?, de reconocimiento femenino. Bueno, ahí antes que ustedes se aburran, paso a las reflexiones finales, porque son en el final de la presentación, pero todavía estamos pensando en cómo teorizar eso, ¿no? Entonces quisiera hablar de 5 puntos de interpretación teórica de este fenómeno. Bueno, lo que nosotros observamos en este proceso es la constitución de una contradicción entre, por un lado, el carácter ilegal de la violencia de género de los dos lados de la frontera, y por otro lado, la legitimidad social que esta violencia goza en estos dos ámbitos, una legitimidad que tiene que ver con la historia de construcción de esta frontera nacional. Y la progresiva implementación nacional de las legislaciones de protección de las mujeres, tanto en Perú como en Chile, pero más claramente en Chile, que ha avanzado en esa legislación, no hace remitir esta legitimidad histórica que la violencia de género tiene de los dos lados, ¿no? Lo que sí cambia de un lado y de otro de la frontera es el tipo de violencia que es legítima. Entonces, si en el Perú la violencia legítima es la violencia dentro del ambiente doméstico de los hombres hacia las mujeres, en el lado chileno de la frontera lo que es legítimo es la violencia pública, en la calle, en el cruce de frontera, en el ambiente laboral, ¿no? Y las mujeres son totalmente conscientes de esta doble legitimidad y las diferencias de legitimidad, y usan esos cruces de frontera para sortear esta situación, ¿no? Entonces se van situacionalmente adaptando para sobrevivir surfear en estas circunstancias. Nosotros consideramos que esta legitimidad de las agresiones machistas está constituida, para retomar un análisis muy clásico de la sociología, ¿no?, un análisis burdieriano, está constituida como un proceso de dominación masculina. ¿Por qué? Porque institucionaliza y deviene de un orden social que está dominado por el principio masculino, que se hace un principio arquetípico en este espacio, ¿no? El principio masculino se va a constituir arquetípicamente como una división fundamental que proyecta lo masculino como activo y lo femenino como pasivo. No significa que sea eso, ¿no?, sino que es una imagen arquetípica. Y este principio dicotómico de imaginación de lo masculino y lo femenino organiza, expresa y dirige un deseo. Es un deseo masculino de posesión, de dominación. Bueno, las mujeres son entonces un elemento a ser expoliado corporalmente, psicológicamente y emocionalmente. Y esa expoliación se personifica muy ambiguamente en el marco de las familias de origen en el Perú, en la figura de los padres, hermanos e incluso de las madres de las mujeres. Y esta circunstancia genera un patrón liminal,
en la que las mujeres entran y salen de relaciones donde los límites entre violencia y lazo afectivo y lazo familiar se desdibuja, ¿no? Una ambigüedad que se convierte en estructura de entendimiento de las relaciones que las mujeres van a aplicar en otras relaciones, ¿no? En el ambiente laboral, en las relaciones de pareja, en la relación con los hombres en general y también con los estados. Como nosotros vimos en el caso de Diana, esta estructura de dominación masculina en los hogares de origen va a ser interpelada por formas de resistencia de las mujeres que ellas observen y aprenden de sus propias madres, conformándose como estrategias femeninas de reconocimiento mutuo y solidaridad. Y el aprendizaje de esta estrategia femenina desde las madres potencia en las mujeres disposiciones para la actuación, agencia o hábitos, ¿no? Porque son formas incorporadas. Impulsa a esas mujeres hacia un deseo de romper con los procesos de dominación, empezando por obtener la libertad económica y de circulación en el espacio público que logran cruzando al lado chileno de la frontera. Pero la dialéctica entre querer y realmente lograr romper con esas condiciones de violencia las hace entrar y salir una vez más situacionalmente de procesos de subordinación y empoderamiento. Y esta condición de entrada y salida, más que una etapa pasajera en la vida de las mujeres, es un modo de vida. No es que ellas van a superar esta contradicción, ¿no? Ellas son esta contradicción. Estas mujeres, y aquí para parafrasear un poema de Gloria Anzaldúa, Living the Borderlands, ¿no? Sobre la vida de las mujeres transfronterizas entre Estados Unidos y México, estas mujeres encarnan su condición femenina como un cruce de fronteras. Ellas son el cruce. Su identidad fronteriza se debe no solamente al espacio donde viven y transitan actualmente, en el que muchas de ellas ni siquiera nació. 80% de las mujeres que viven transfronterizamente entre Chile y Perú, entre Arica y Tacna, no son de la zona fronteriza, sino que migran para vivir la vida fronteriza, migran de otras partes del Perú. Uno puede incluso entonces suponer que ellas logran sobrevivir en ese espacio porque la dialéctica de entrada y salida de la violencia que enmarca sus vidas tempranas en las familias de origen las permite incorporar capacidades liminales de resistencia y acomodación. Resisten, acomodando, acomodan, resistiendo. En sus trayectorias vitales, ellas resignifican activamente los límites entre lo lícito y lo ilícito en la producción, reproducción y ruptura, esas tres cosas, del carácter históricamente legítimo atribuido a la violencia de género en estas fronteras. Equilibrándose situacionalmente en este intricado estado de cosas, ellas enuncian ambiguamente las agresiones sufridas y también aquellas que ellas perpetran hacia otras mujeres y hacia los niños y niñas menores de edad. Se observa así una tensión y una contradicción dialéctica de doble dimensión. Por un lado, entre la legitimidad social y la ilegalidad jurídica de la violencia de género, y por otro lado, entre agencia y subordinación, constituyéndose la experiencia de la violencia como una forma de liminalidad social e identitaria que constituye el ser de estas mujeres. Muchas gracias. Bueno, quiero felicitar a ambos expositores porque estuvieron muy bien ajustados a los plazos, al tiempo, así que ahora abrimos el espacio para el intercambio, para preguntas, comentarios. ¿Es necesario que te acerquemos al micrófono o puedes hablar bien? Alô? Felizmente cheguei já depois de ter começado. Vou fazer referência diretamente ao trabalho da Menara, que muito interessante. Foi um prazer em te escutá-la aqui, né? Ou seja, vai me ajudar a pensar questões de gêneros em outros lugares. Só uma questão assim que
essa questão da violência de gênero, quando eu cheguei para a pesquisa em Tabatinga, ou seja, com essa imagem da violência ligada ao narcotráfico e tudo, ou seja, rapidamente descobrimos que os casos mais fortes de violência era violência de gênero e não do narcotráfico, né? Então, agora, uma das questões que eu fiquei vendo as tuas, principalmente as entrevistas, né, os trechos de entrevistas, eu fiquei perguntando, e queria que você pudesse explorar um pouco, no final você explora um pouco isso, mas o que há de específico de uma violência fronteiriça? Não é? Ou seja, onde está as questões diretas, porque tem questões que a gente vê lá mesmo em Tabatinga, que pode ver em qualquer outra cidade brasileira, não é? Como ali aparecem questões que pode, provavelmente, em qualquer cidade do Peru ou do Chile. Ou seja, quais são as questões específicas de violência que envolvem essas alteridades aí? Ou seja, que talvez passe por as questões, eu não sei como, não aparece nos trechos, mas, por exemplo, a coisa dos casamentos mistos, né? Ou seja, as migrações fronteiriças para além da circularidade, né, de ida e volta, ou seja, essa vivência no outro território, esse casamento com o outro, né? Ou seja, um pouco essa dimensão que eu gostaria que você explorasse um pouco aqui, que com certeza você tem dados sobre isso. Buenos días. Perdía también, como Lindomar, solo pegué tu trabajo, así que así también me encanta, interesantísimo, ¿no? La pregunta un poco en la línea de Lindomar, no es cuál es la especificidad de frontera, sino cómo es la situación de las mujeres chilenas, de las relaciones de género en el caso chileno. Pues, digamos, vos apuntás una especificidad, parece que es específica de las peruanas, pero bueno, cómo es muy diferente y demás. Y la otra es respecto a la cuestión de la donación para trabajo esclavo. ¿Cómo llaman ese tipo de institución? ¿Le dan el mismo nombre? Por ejemplo, acá en Paraguay es criadazgo, criaditas, ¿no? Criaditos y criaditas. Fostering como institución geral de, digamos, dar a las crianças para elas para crecer en otro lugar, generalmente asociado a estrategias de ascensão social, ¿no? La pregunta es ¿cómo tiene un nombre diferente en Bolivia, en Perú, en Chile? ¿Cómo es nombrado? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué se habla de violencia de género cuando en el mundo existe todo tipo de violencia y cuando aparentemente esa violencia está siendo engendrada no solamente por cuestiones culturales, sino por cuestiones fisiológicas? La pregunta es a cualquiera de los dos. Gracias. Bueno, quería felicitar las presentaciones que me parecieron muy interesantes. A mí me gustaría, si Santiago, perdón, bueno, pero ya que termino. Santiago, que nos contaras un poquito tu experiencia en Colombia con la problemática de la violencia de género. No sé si podríamos, y después podríamos seguir discutiendo un poco más esta clasificación que fue recién tocada como violencia de género. Hola, en principio felicitar a los expositores, muy buenas las presentaciones. A mí me gustaría preguntarle a Menara, vos hablabas hoy de una diferencia entre Chile y Perú y hablabas que la violencia legítima de dominación masculina en Chile se manifiesta públicamente, y entonces en esa distinción que hiciste me gustaría que si pudieras contarnos cómo se ve en el lado chileno y en este ejercicio o legitimación pública de la violencia esas estrategias femeninas de resistencia que mencionaste y cómo es esto que comentabas hoy de este paso liminal o esta acomodación liminal.
Hola, buen día. Felicitaciones, muy buenas. También más o menos similar a la pregunta anterior, si podrías explicar esto del patrón relacional liminal, porque más o menos así como lo presentaste, o al menos como lo entendí yo, es una especie de círculo infinito en el cual la única posibilidad, o al menos de la que mostraste, es de resistencia con relación a la maternidad. Digamos, esa sería la única forma que han encontrado, al menos que vos viste, para salir de ese círculo, y cuánta posibilidad hay de que eso sea extendido socialmente y que sea, digamos, plasmado jurídicamente, ya que como vos mencionaste al principio, hay como una contradicción entre la ilegalidad jurídica y la legitimidad social. Una pregunta que no me cierra, o yo no entendí en la escuela secundaria, género. ¿No será violencia doméstica o violencia de sexo? Género, yo creo, no sé, no fui mucho a la escuela, ¿no? Pero género tiene la mesa, la silla, pues tiene pata. ¿Estamos hablando bien al decir violencia de género? Otra cosa, ustedes como estudiosos del hombre, ¿no ven al hombre cada día más violento de ambos sexos? Hablamos de violencia hacia la mujer, muy común hoy, pero el hombre cada día está más violento. El hombre, creo yo, en mi ignorancia, que llega a ser totalmente hombre el día que aprende a vivir en armonía con la naturaleza. El hombre es muy violento en todo sentido. Mata a mansalva. En todo mata. Está destruyendo todo. Mata por placer. El rey de España, por ejemplo, mató un elefante. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué derecho? Nosotros hablamos de derechos humanos. Nos llenamos la boca. ¿Qué derecho tendríamos nosotros en reclamar si baja un plato volador en la plaza y bajan los extraterrestres y nos ponen a cada uno en un corral, nos engordan y después nos comen a la parrilla? ¿Tendríamos derecho a reclamar si nosotros así tratamos a nuestros animales? Nos tratamos así entre nosotros. ¿No creo que estamos involucionando? Gracias. Hola, buen día. Yo una reflexión y una pregunta, digamos. Primero, quiero decir que fue un placer escuchar realmente. Quiero agradecer profundamente la forma en que nos han iluminado para algunas investigaciones, ¿no? Segundo, le vamos a reclamar a Brígida un curso sobre esa etnografía comparada. Yo soy historiadora, digamos, pero en realidad quizás es el punto más común que tengo en este tipo de prácticas. Y una pregunta en general. En realidad, cuando hablabas de la región, digamos, cambiando algunas, digamos, la lógica es la que en realidad nosotros podemos observar en el largo tiempo en esta misma región histórica. Pero una pregunta puntual que tiene que ver con el primer expositor, si esa construcción o esa categoría de sujeción criminal, digamos, tiene también algunos antecedentes de aplicación, digamos, en los casos en los estudios particulares sobre los procesos dictatoriales en América Latina. Porque cuando nosotros estudiamos la dictadura, en la línea, por ejemplo, de Feinstein, de que el genocidio es una construcción social que tiene raíces en el largo tiempo, la pregunta es si se pueden establecer puntos de contacto o de comparación, digamos, y después reclamar formalmente la nueva presencia de ustedes para enseñarnos a trabajar en esta región, ¿no?
primero agradezco un montón las preguntas, ¿no? Lindomar, Albuquerque, que me río mucho porque yo le he citado harto y no lo conocía, y ayer lo conocí, tú eres el Albuquerque, entonces, me hace mucha gracia. Pero bueno, por suerte nosotros hemos hecho ese estudio comparativo, porque yo en Brasil, antes de emigrar hace 400 años, yo trabajé con violencia de género, ¿no? Planificando políticas públicas de violencia, y el cuadro de violencia de género que yo vi en Brasil trabajando en el estado de Espíritu Santo era un cuadro de violencias tan o más agudas que estas que veo en la frontera, ¿no? Incluso con más abuso físico, más fisicalización de la violencia de lo que... ¿Así? Ya. Bueno, entonces, para mí como etnógrafa brasileña, haciendo etnografía en estos territorios, no era para nada asustador, para mí era natural lo que las mujeres me contaban. Pero también, por suerte, el equipo con el que trabajaba yo era un equipo de gente de otras nacionalidades. Y entre los colegas chilenos que estaban en este equipo, por ejemplo, Felipe Valdebenito y Esteban Nasal, me decían, Menara, este es el absurdo, esto no es normal acá en Chile, ¿no? Entonces empezamos a comparar con la estadística chilena de violencias. Por otro lado, como el estudio es comparado, nosotros también entrevistamos a las mujeres peruanas en otras 3 ciudades de Chile donde replicamos este estudio, otra cerca de la frontera que es Iquique y otra al centro del país, Valparaíso y Santiago, podemos afirmar que usando la misma estrategia metodológica en las otras ciudades, los resultados de violencia en esta frontera duplican tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Es decir, en lo cualitativo aparece un índice de violencia, por ejemplo, en Santiago, un 8% de las mujeres nos hablaban de violencia en sus hogares de origen. En Arica el 38%. ¿No? Entonces, en lo cualitativo, cuando entrevistamos a estas mujeres, nos damos cuenta de que si aparece violencia en lo general, en lo cuantitativo, en lo cualitativo, nos damos cuenta que las mujeres de Arica nos hablan de violencias bastante más agudas, ¿no? Perpetradas con mucho más enfrentamiento físico, más violaciones, ¿no? Experiencias más crueles en sus narraciones, ¿no? Y reincidentes. Entonces ahí, en la frontera, lo que nosotros llamamos la excepcionalidad fronteriza de la violencia de género, porque no es un índice de violencia comparable con el índice chileno de la violencia perpetrada hacia las mujeres chilenas, según los índices del Ministerio de Género de Chile, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, que no es ministerio. No es comparable, pero tampoco es comparable con aquello que viven las mujeres peruanas en las otras ciudades de Chile mismo, ¿no? Entonces es más elevado. Ahora, lo otro que nosotros observamos, ¿no? Ahí ya entrando en la cuestión de lo fronterizo, es que las mujeres que están ahí provienen de las regiones más pobres del Perú. Hay una especificidad de condición de origen migratoria de estas mujeres. Entonces, las mujeres que migran para el centro del país provienen de centros urbanos, son las terceras o cuartas generaciones urbanas de sus familias. Perú ha vivido un proceso de campo-ciudad brutal entre 1950 y 1980, y estas mujeres han crecido en la ciudad, por lo tanto, tuvieron mayor acceso a educación, mayor acceso a derechos constitutivos del Estado, partido de nacimiento de ella, de sus hijos, legalización jurídica. Entonces hay una conformación de la experiencia vital en Perú de las mujeres que migraron hacia el centro del país, hacia el centro de Chile, que tiene más garantías, ¿no? Las mujeres que migran para las fronteras son las más pobres del Perú, ¿no? Por eso estamos hablando de que las que logran sobrevivir en la frontera son las que están acostumbradas, ¿no? Para decirlo, a estos patrones de violencia. Ahí entra otra cosa que también tiene que ver con la especificidad fronteriza, ¿no? Que es la historia de construcción de esta frontera. Es de las fronteras más militares de Sudamérica. Arica es el principal enclave militar de Chile. Tiene el principal coeficiente de armas de guerra guardadas y el principal número de regimientos acorazados, que son regimientos de guerra. Además, el principal número de oficiales en activo y en reserva del país. Toda la zona fronteriza está minada con mina antihumana. Entonces es una frontera que no superó la historia de masculinización y militarización. Entonces la legalización de patrones legales, internacionales, de leyes de protección de género, sobre todo por parte de Chile, es curiosa, porque el Estado es el principal promotor de la violencia de género desde hace 120 años en este territorio.
Y también ahora es el principal promotor de un cambio legal de estas concepciones. Pero no calla en la construcción de las relaciones sociales, o por lo menos todavía no. Va a tardar mucho hasta que estos patrones que el Estado construyó por 120 años se desconstruyan en estas relaciones. Y yo hablo más insistentemente del Estado chileno porque el ganar la guerra, ¿no? Ya decía el viejo amigo Marx, la historia es contada por los ganadores, ¿no? Y yo le añadiría que es contada por los hombres ganadores. Porque en la historiografía chilena de esta batalla no se habla de las mujeres. Para rastrear la presencia femenina he tenido que leer la literatura en inglés sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo las mujeres resisten a esto? Ahí ya contestando lo que tú preguntabas, ¿no? Las mujeres migran a la frontera para resistir a las precariedades femeninas en los lugares de origen. Migran porque hay una diferencia sustantiva de moneda entre Chile, Perú y Bolivia ahora mismo, ¿no? Entonces trabajar en Chile les permite tener un ingreso económico que ellas no van a tener en el Perú, ¿no? Y con este ingreso ellas se pueden convertir en las cabezas económicas del hogar. La mayor parte de las mujeres que nosotros entrevistamos decidieron vivir una vida fronteriza porque querían poner freno a la violencia de género de sus parejas. Deciden dos cosas, muchas de ellas. Ya, no quiero más tener pareja, porque si tengo pareja no salgo de este ciclo, porque así piensan los hombres. Y segundo, ya no quiero tener hijos, porque tener los hijos implica que si yo me separo tengo que hacerme cargo económicamente, ¿no? Pero con todo, migran a Chile justamente para poder tener el soporte económico que las permite asumir esta condición, ya no quiero tener parejas, y se convierten en las que mantienen sus madres, ¿no? Y muchas de ellas retiran sus madres del ambiente con el padre, para que las madres tampoco estén en este ambiente de violencia. Entonces hay resistencia, pero paralelamente a nosotros que investigábamos, ¿no? Y yo además de tener este trasfondo feminista, marxista, tengo también un trasfondo feminista, que es casi como es peligroso para un antropólogo ser así, ¿viste? Porque ahí yo en terreno, yo quería escuchar la liberación de las mujeres, ¿no? Migran y se liberan en la frontera, ¿no? Cruzaste la frontera. Y no. Entonces, porque en las historias de vida las mujeres empiezan a narrar procesos en que ellas se van dando cuenta de que tienen que salir del ciclo de reproducción de la violencia, y siempre que están a punto de tomar una decisión que les va a sacar de ese ciclo, pasa algo mal y la cagan, perdón, ¿no? Y ahí se devuelven al ciclo. Y era como una frustración. Las historias de vida tienen como 5 o 6 horas de grabación, son muchos días de entrevista, ¿no? Con cada mujer. Entonces ahí yo decía, ojalá que hoy me cuente algo que salió de la desgracia, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me fue llevando a considerar que yo tenía un problema analítico, porque estaba pensando la resistencia y la acomodación como fases dicotómicas de la frontera. Es la dicotomía cartesiana impregnada en nuestro ser, ¿no? Analítico. Y esta mirada dicotómica nos sirve para entender estos fenómenos, porque las mujeres al mismo tiempo que resisten, se subordinan, ¿no? Ahí me apoyé mucho en una autora que yo adoro, que es Jean Komarov, que tiene un libro muy interesante sobre la resistencia en Sudáfrica, ¿no? Body of Power, Spirit of Resistance, en el que ella habla del cuerpo como mecanismo de resistencia entre poblaciones en Sudáfrica. Y ella habla de esto, ¿no? Como ahí uno no puede entender que resistir o acomodar son cosas separadas, porque hay una dialéctica entre esas dos cosas, como hay una dialéctica de la frontera de un lado y de otro, ¿no? Y para entender esto uno tiene que acercarse a lo que decía Marcos ayer cuando trabajando sobre la marihuana entre Río y Buenos Aires, ¿no? Es cómo se configura en el contexto local esas estrategias. Las mujeres situacionalmente van sorteando entre lo que el macro contexto permite y lo que el micro contexto permite. Entonces se acomodan resistiendo y resisten acomodándose a esto, ¿no? Y ellas también reproducen la violencia. No me venga a hablar del indio bueno, ¿no? Ellas pegan a los hijos e hijas, ¿no? Bueno, entonces, a ver lo que más había que decir. Sobre la donación de las mujeres, es compadrazgo, ¿no? Entonces, compadrazgo decimos nosotros, ¿no? Ellos no dan un nombre para eso, sino que hablan de la madrina y el padrino. Mi madrina, y me llamaba la atención que cada mujer tenía como 15 madrinas. Y yo, pero ¿cuántas veces fuiste bautizada? Y ahí nos van diciendo, ¿no? Que no es de bautismo, sino que es porque nos donan.
es muy común, no es fronterizo eso, es común en las localidades rurales del Perú, es una práctica ancestral de hecho, ¿no? Y es muy común entre los indígenas aymaras, esta práctica de donación de mujeres. Y uno piensa en estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, ¿no? Es muy clásico. La misma reproducción de estrategias de compadrazgo, sistemas totales de prestación que tienen que ver con esta dominación masculina que se reproduce a través del intercambio de mujeres. Y del lado boliviano también se hace. Del lado chileno no se hace. Se hacía. Yo hice también durante una época hice etnografía en el altiplano del lado chileno con los aymaras chilenos, ¿no? Pero la campaña de chilenización del territorio rompió con estas prácticas, porque fue una campaña de desindigenización de los aymaras chilenos. Entonces, en el lado chileno de la frontera se prohibió la donación. Y se prohibieron un montón de otras prácticas aymaras también, el pastoreo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, del lado boliviano de la frontera se hace también, pero del lado chileno ya no, por la cuestión de chilenización. Y creo que esto sería todo. Y la etnografía comparada, tú dijiste eso de la historia, ¿no? Yo de mayor quiero ser historiadora. Muy difícil trabajar las zonas de frontera sin trabajar la dimensión diacrónica, y yo creo que es peligroso de hecho, porque te agarras en unas mitologías de lo nacional, te crees en unos cuentos, ¿no? Entre quién son nosotros, quién son ellos, brutales. Y lo que quería comentar es que mi proyecto de ahora, el que estoy empezando a llevar a cabo, es justamente comparar la triple frontera andina con la triple frontera Brasil, Paraguay, Argentina, porque acá se ensambla una misma construcción histórica de estas fronteras, en que hay claramente unos ganadores de la guerra, hay una nación perdedora que es indigenizada en un paradigma de construcción de lo racial y étnico, y hay un abuso y violencia de género legitimado por la máquina de guerra en contra de las mujeres paraguayas, que son las indias, mujeres pobres, ¿no? Entonces acá hay una construcción histórica de la frontera, y quizás intuyo que voy a encontrar cosas muy parecidas a las que estoy encontrando en esta frontera, la triple frontera andina. Y ya me caigo, basta. Bien, vos preguntabas sobre el concepto de género. Yo había estado hablando de violencia como un concepto polisémico y ambiguo. Creo que también es un concepto que implicaría por lo menos una hora de exposición. Claramente es cierto lo que vos decís, no lo recibiste en la educación secundaria como concepto dentro del campo de las ciencias sociales. En el caso de la Argentina llega en los años 90 más o menos a ser trabajado. Básicamente surge frente a una visión biologizadora o biologicista de la idea de sexo. Plantea justamente elementos culturales en las identidades sexuales, pero sería objeto de una mayor discusión. Vos planteabas también por qué violencia de género, no violencia doméstica. Bueno, es la perspectiva. Para mí es válido trabajar sobre violencia de género cuando realmente lo gravitante son relaciones de diferencias marcadas por ideas culturales sobre las identidades sexuales. Básicamente, cuando hablamos de violencia doméstica, por ahí estamos justamente poniendo el foco en el hogar. La violencia no es solamente contra la mujer por ser mujer, también puede ser contra los hijos, etcétera. Y se trabaja mucho en ese momento, se acentúa mucho el espacio doméstico, que en el derecho, podemos decir, liberal, es un espacio, podemos decir, que el Estado termina en el umbral del hogar, que como dice Domcelar, ¿no? Para entrar en ese umbral necesita un procedimiento específico, y que para Domcelar, por ejemplo, sería una continuación de ideas que vienen del derecho romano, particularmente la posición del pater familia y su control sobre el hogar, ¿no? Es un remanente para Domcelar de esas visiones del derecho romano. Brígida me preguntaba sobre mi trabajo sobre violencia de género en Colombia. Bueno, un poco era la articulación, que me parece que está también en este trabajo, de distintas violencias, ¿no? Es decir, en Colombia yo trabajé en una zona en donde había
una serie de conflictos políticos entre la guerrilla y el Estado colombiano principalmente, y yo parto de la violencia de género. En una zona donde eso era un fenómeno muy fuerte, y un poco creo que es lo que le pasa a muchos investigadores que vienen a veces a trabajar violencias políticas y encuentran o descubren otras violencias, o que las personas, hace poco le estaba comentando a Menara, había un trabajo, una tesis de maestría de una chica colombiana sobre que quería trabajar al principio de violencia política o violaciones que tenían que ver con violencia política, y se encuentra que las mujeres querían hablar fundamentalmente de violaciones y que no eran solamente políticas. Entonces, lo que yo trabajo básicamente es la articulación de toda una serie de violencias, y particularmente de un tipo de masculinidad agresiva que se encontraba en la sociedad que investigaba, y su relación, en definitiva, con otras violencias y la posibilidad que tenían, en todo caso, de producir un aumento de la violencia en su combinación. Y con respecto a tu pregunta, era una pregunta que habría que hacérsela o formulársela a Michelle Mise, ¿no? Esto de si la sujeción criminal, creo que es lo que entendí, podría ser utilizada como concepto, o provenía o tenía algún origen en un análisis de los procesos dictatoriales. Más bien yo daría vuelta a la pregunta, lo que nos podríamos preguntar nosotros. Esta sería una, así como está formulada, habría que preguntársela a Michelle Mise. Yo en cambio me preguntaría, ¿podemos utilizar el concepto de sujeción criminal para el estudio histórico de los procesos dictatoriales? Cuando él habla de expectativa negativa sobre individuos, yo diría que sí, en principio, sin discutir mucho, diría que sí, que sería interesante utilizar ese concepto para analizar procesos históricos dictatoriales. Nada más, gracias. Bueno, genial. A mí me gustaría, siempre me da mucha curiosidad y preocupación la dificultad que tenemos para pensar en la reproducción de la violencia, y más pensada en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, y más aún cuando se enfoca a lo que podríamos formular como violencia de género. Y quería preguntarles si en los estudios de campo que han realizado han podido apreciar más específicamente las instancias en las que la violencia de género, que en principio aparece formulada como vertical, del macho a la hembra, ¿en qué momento esa violencia se transfiere? ¿En qué momento, por qué el macho que nace de esa hembra vuelve a producir la violencia vertical sobre otra hembra que al mismo tiempo, es decir, cómo el circuito no deja de reproducirse? Vos hablabas de esta relación resistencia-adaptación, o sea, una resistencia en el sometimiento. Y ahí, esto es una curiosidad y una cuestión que ya en algunos otros contextos la hemos conversado con otras personas que están aquí presentes, inclusive. ¿Qué papel ocupa la mujer en la reproducción de esa violencia, si han observado, ¿no?, en sus campos, en la relación particular de educación del varón? O sea, quizás es muy complicada la... Bueno, sí. Conviviendo con ellas, ¿no? Yo tuve una época frecuentando la casa había en Arica una casa que era como un grupo de mujeres que se había arrendado una casa y vivían ellas ahí con sus hijos, ¿no? Trajeron sus hijos de Perú y quedaban ahí y se turnaban mientras unas trabajaban, otras cuidaban de los chicos, y ahí yo estuve con ellas en este espacio que era súper hacinado y tal, entonces observando cómo era la relación con los hijos hombres y las hijas mujeres. Y efectivamente se reproduce, por ejemplo, que el hijo hombre le puede pegar a la hija chica, y las madres no corrigen, no frenan esto, ¿no? O se reproduce, por ejemplo, que las chicas tienen la obligación de hacer todas las tareas del hogar y los chicos no, ¿no? Bueno, y entonces
en la crianza de los chicos, las mujeres lo reproducen y lo pasan y lo van reproduciendo. Pero yo lo que sí también me daba una sensación que grandes estas mujeres, ¿no? Porque ellas venían de unos contextos de violencia muy, muy, muy radicales y que no obstante ellas se hacían conscientes de que tenían que frenar ciertas cosas, pero ellas no eran capaces de hacerse conscientes de otras cosas, de otras minucias. Entonces, por ejemplo, donde sí veía que ellas frenaban, muchas de ellas se habían dado cuenta de que no podían ellas seguir pegando a las hijas mujeres. Entonces, la propia Diana, que yo mencionaba allí, era una de las entrevistadas que decía, yo no voy como mi madre pegar ni a las hijas mujeres ni a los hijos hombres, pero mucho menos a mis hijas mujeres. Entonces, ellas rompían con algunas prácticas, pero otras como esta, ¿no? El hijo no hace labor del hogar, el hijo puede pegar a la chica, ¿no? Y normalmente los chicos se van haciendo mayor y se van aumentando la potestad y al mismo tiempo son propietarios de las mujeres. Dicen a la hermana lo que pueden o no comer, cuando deben o no salir, con quién están o no hablando. Entonces, esto se va pasando y los chicos van creciendo y no hay por parte de las mujeres un freno a esto, ¿no? Y además, con las mujeres migrantes se reproducía de otra forma también, porque las mujeres, como eran casi un 60% de las mujeres eran de origen rural, ¿no? Ellas eran la primera generación urbana de sus familias. Entonces, en el marco de las familias de origen, las madres habían trabajado esclavas para los padres, trabajaban, no tenían renta en el ámbito de la agricultura familiar y la renta era toda masculina, el dinero solo estaba en la mano de los padres. Pero estas mujeres rompían con esto porque ellas salían al mercado productivo, salían a tener ellas plata en la mano. Entonces es una ruptura tremenda, reestructura todo, porque ellas con esto podían, por ejemplo, frenar las violencias que las madres sufrían, sacaban las madres del hogar paterno. Pero estas mujeres, como eran la primera generación que tenía dinero en mano, no conseguían romper con ciertas relaciones con los hijos, que los hijos extorquían plata de las madres, los hijos hombres, no así las mujeres, por ejemplo. Entonces tenían una relación con los chicos, que los chicos todo lo que querían había que financiarlo, los hijos hombres y las hijas mujeres, todo lo que querían tenían que trabajar para tener. Entonces había varias relaciones de estas así que eran como muy liminal, ¿no? Entonces con algunas cosas rompían y con otras no, pero reproducían muy a menudo. Sí. Sí, yo noto muchas coincidencias con la comunidad analizada, teniendo en cuenta unas diferencias que tienen que ver con la segunda parte de tu exposición. Estamos hablando en tu caso de migrantes y en mi caso de una comunidad campesina. En esa comunidad campesina claramente se promocionaba ciertas actitudes masculinas y claramente lo que vos decís de la escuela, yo escribí un artículo que llamaba El gallinazo en la escuela, y eran estos hombres con idea de ser grandes gallitos, que era algo visto positivamente por la comunidad, y claramente en la educación las mujeres cumplían con las tareas y los hombres no. De hecho, lo curioso era que la mayoría de las mujeres accedían a la escuela normal, se transformaban en maestras y migraban con un título y con una posibilidad de trabajo, y los hombres terminaban a duras penas la escuela primaria y se iban a trabajar al campo, lo que producía también más tensiones y muchas veces más violencia en esos hombres frustrados. Sí. Sí, breve porque estamos casi sobre la hora. ¿Tenemos? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 11? ¿Sí? Gracias. Les quiero comentar, yo no soy antropólogo, soy solo ingeniero naval, pero me interesa muchísimo investigar con lo que tenemos todos, que es Internet. A veces bajo algunos libros, a veces los compro. A mí me llamó muchísimo la atención un video del doctor Russell Blaylock, que es un médico norteamericano, y en este video hablaba de la influencia de
la alimentación y la criminalidad, porque de alguna manera nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos hablando de hechos criminales, por lo menos para nosotros, para nuestra cultura. Y hay una serie de ejemplos, explicaciones fisiológicas que sustentan esta postura del doctor, estadísticas, estudios realizados en centros psiquiátricos, estudios realizados en escuelas secundarias, casos aislados, también estudios realizados en cárceles, que realmente lo presento como un aporte para alguna persona que por ahí le puede llegar a interesar. Es decir, la influencia y de una tribu del Brasil tremendamente criminales asesinos, y que la influencia, por ejemplo, del gran consumo de papas producía hipoglucemia, y a través de esa hipoglucemia, combinado con ciertas sustancias, producían que tengan esa agresividad. Nada más, disculpe, gracias. Bueno, discúlpeme. La hipoglucemia produce adicción al tabaco, produce una serie de actitudes y que ser alcoholismo, produce alcoholismo. El 70% de los alcohólicos han sido solucionados a través de este diagnóstico de hipoglucemia. Y no es tu caso, pero te comento que la locura también se ha trabajado. Te felicito, porque la locura es salir de la normalidad, que es una gran cosa. También la locura, la esquizofrenia, también por una alergia cerebral que tenemos. No es solamente tenemos alergia a nivel de piel o físico, también cosa que los médicos, la mayoría no lo reconocen. Disculpe, gracias, muy amable. Bueno. En antropología, nosotros desconfiamos mucho de las asociaciones entre explicaciones biológicas y explicaciones culturales. Es decir, en los últimos 150 años de antropología no hemos conseguido llegar a una conclusión de una relación entre lo biológico y lo cultural y social. Es decir, en la antropología hay diversas investigaciones que hablan que esas asociaciones no tienen consistencia científica, ¿no? Porque trabajando con grupos sociales en diferentes lugares del mundo, hemos constatado durante estos 150 años de antropología social que no se pueden establecer regularidades entre la biología y el comportamiento, ¿no? Entonces, en antropología tendemos a desconfiar de estas generalizaciones que se hacen desde las ciencias biológicas, porque no lo hemos conseguido comprobar, y mire que lo hemos intentado, ¿eh? Porque la antropología nació de teorías que pensaban esto. Entonces, por ahí tenemos muchas dudas sobre eso. Yo desconozco la investigación que tú estás citando, pero desde mi perspectiva es complicado enunciar el argumento desde este análisis biologizante, ¿no? Bueno, gracias a todos por la atención. La verdad que esta ha sido una mesa más que interesante y que seguramente le habrás dejado muchas preguntas, ¿sí? Y ganas de por ahí leer las investigaciones de ambos colegas. Así que, bueno, gracias a todos por la atención. Los invitamos a pasar al coffee break y seguimos a la tarde. Gracias.